Exacto. ¿Está claro? Entonces, en el mejor de los casos, estaría padre, viviéramos en una sociedad ideal, que prácticamente cualquier persona de cualquier oficio que no tenga que ver con matemáticas, el carnicero de esquina, el taxista, un escritor, un periodista, nuestros políticos, etcétera, debieran complacer divulgación de las ciencias y particularmente de las matemáticas, porque para ellos está dirigido este tipo de comunicación. Desde luego, los estudiantes de matemáticas o de áreas de matemáticas, como es el caso de ustedes, están incluidos en ese video porque trata de abordar, se trata de atrapar la divulgación de las matemáticas, porque son un público muy especial, con conocimientos matemáticos, pero que también podría disfrutar este tipo de comunicación que está tratando de abarcar gente por otros lados, de otros lados. Van a decir que no se utilizan las datos, y tienen razón. Ahora, ¿qué es lo que encontramos en la divulgación de las matemáticas? En el mercado encontramos diversos tipos de libros de educación de las matemáticas, porque no todos son iguales. Encontramos unos que son de perfil general, inclusive encontramos cuentos, novelas, teatro de matemáticas. Eso es muy padre. Que obviamente, por su definición, si estamos con una novela, si estamos con un cuento, si estamos con teatro, pues está justamente dirigido a un público amplio, no necesariamente conocedor de los números. Tenemos libros de educación que tienen un perfil de libro de texto. Eso está un poquito más dirigido a ustedes, que ya son conocedores de una de las matemáticas, pero que se venden en los puestos y kioscos de la calle. Por tanto, si una persona de la calle agarra un libro de eso, quizás se desencante rápidamente porque va a encontrar una cierta notación matemática que les ajena, pero a ustedes les puede gustar mucho. Entonces, aunque el espacio donde se venden esos productos son para la mayoría, para un público amplio, no están dirigidos propiamente para ellos. Hay libros muy padres que son de acertijos, problemas, habías que, curiosidades. Me imagino que muchos han visto este tipo de libros o publicaciones, artículos, no solamente libros de textos amplios, sino que también hay libros de estas que traje ahorita uno. Hay unos enfocados en hechos históricos, otros que son de la vida cotidiana. Las matemáticas de la vida cotidiana en la cocina, ¿no? Ya la temperatura del café, porque ya el refrigerador, y ya nos empiezan a sacar explicaciones con ecuaciones, con sumas, restas, con todo lo que conocemos de las matemáticas. Y hay unos también, un grupo muy amplio de divulgación de las matemáticas que están vinculados a otras áreas del conocimiento, particularmente de ciencias, como puede ser física, biología, inclusive química, ¿no? Y por supuesto, ingeniería. Pero todo eso que les acabo de clasificar, de libros de divulgación de las matemáticas, yo me clasificaré en dos grandes grupos. Los de divulgación, los que contienen números y símbolos matemáticos, y tengo la geometría, pero hay muchos que tienen números y símbolos matemáticos que para mucha gente que no sepa el número, pues se le hace extraño, quizás te lo saca cuando está leyendo, solamente te va los textos a la parte escrita, a las historias. Y desde luego, la contraparte, los que no contienen números y símbolos matemáticos, aunque sí un poquito de geometría. Y eso también son divulgación de las matemáticas. Es un caso curioso. ¿Cómo vamos a divulgar matemáticas sin números? ¿Cómo le hablamos a la gente? ¿Cómo le hablamos a nuestra familia cuando nos preguntan los domingos que estamos desayunando barbacoa, o los chilaquiles con salsa verde, ahí para la familia, y nos preguntan algún problema que incluya en la respuesta algunos conceptos o símbolos matemáticos? ¿Se puede explicar matemáticas sin utilizar números? ¿O las matemáticas van pegadas a los números como las uñas con mugre? Se puede con letras, dice Bruno. ¿Se puede divulgar matemáticas? Todas las matemáticas sin utilizar números. Pues le traigo un buen ejemplo. Ya que más o menos estamos entendiendo qué es la divulgación de las matemáticas, por así vamos a hablar de los 12 libros, o de los que nos den tiempo, porque les digo que me digo pretencioso con el título, de 1 más 1 más 1 más 1, ya no sé cuántos, y que creo que me pasen. Por lo menos de 6 vamos a hablar bien, los otros que los menciono, pero los que les traigo, todos son muy buenos, tanto que yo los recuerdo. Los tengo permanentemente cuando alguien me pregunta, recomiendo el libro de matemáticas, de educación. Les menciono estos 12, quizás un poquito más, un poquito menos, pero porque todos los recuerdo muy mal. Todos les tengo bastante cariño, los he leído en diferentes épocas de mi vida. Quizás es que los leí hace 30 años, y ya se ve viejito y así me notó.
y este lo sacaron en español, en México particularmente, en 1971, 72, y fue escrito en 1948. Y fue escrito por uno de los grandes físicos del siglo XX, Leonard Winther, amigo de Einstein, se dedicaba en todas las cosas a la física nuclear, pero es la obra que quizás trae a colación permanentemente dentro del imaginario colectivo que nos gusta la historia de las matemáticas, uno de los grandes héroes que tenemos dentro de los matemáticos, que es Evaristo Galois. No sé si alguien lo haya escuchado. Evaristo Galois, un joven de mitad del siglo XIX, casi niño, como los míos héroes de Chapultepec, pero era matemático, que también se aventó sin pensarlo mucho y lo mataron. Que antes de cumplir 21 años ya tenía suficiente obra matemática para considerar la actualidad como uno de los padres del álgebra moderna, junto con otro joven que también murió a temprana edad, a los 27 años, que se llama Abel, pero puedo platicar de Abel un poquito más. Pero Evaristo Galois trabajó, vivió en una época de la Francia de revoluciones, primera mitad, repito, del siglo XIX. Recuerden, siempre hay que identificar esa parte de la historia con Napoleón Bonaparte. Y posteriormente la serie de luchas que hubo dentro de Francia para el poder entre los republicanos, entre comillas, la monarquía, pero siempre había cambios de poder sucedido. Y en esta Francia convulsa vivió Evaristo Galois. Hasta los 16 años él prácticamente no conocía las matemáticas, y en el equivalente al bachillerato, cuando vio un libro de cálculo diferencial integral, se le hizo, él mismo lo platica, de que ya conocía todo, sin haberlo visto antes. Entonces, también con muchos historiadores de las matemáticas, se considera Evaristo Galois como el genio más precoz de las matemáticas, más inclusive que los grandes matemáticos que le conocen. Recuerden la historia, tenemos 4 grandes matemáticos que están arriba, ¿no? Newton, Euler, ¿y quiénes serán los otros 2? Gauss, por decir un amigo H. Gauss, porque tiene una H muy famosa, porque ya es un y, bueno, se los dejo de tarea. Inclusive que estos 4, que nada más dije 3, Evaristo Galois, porque vivió muy poquito y porque empezó a conocer matemáticas hasta los 16 años, se le considera más que Pitágoras, quizás haya otro por ahí, porque Pitágoras, sí. Lo que hizo Pitágoras, al final de cuentas, tuvo una respuesta, es el teorema, pero bueno, dice muchas cosas. Pero lo que más son los que se de Pitágoras, que dice muchas cosas, no es de la historia es injusta, porque en realidad se conoce en 1000 años desde que Pitágoras nos lo dio a conocer masivamente, porque es un teorema que inclusive las culturas de Babilonia, medios, acados, caldeos, babilonios, conocían antes que, pero bueno, esto me lo había dicho a Pitágoras, por ahí ellos, que lo responda, que responda el siguiente matemático, le regalamos la hablar sobre la doctrina que trabaja. Descartes, no, es muy buen matemático, Descartes, muy buen matemático, Descartes. A usted nos regalamos la razón. Un poquito más abajo, diría yo, que ustedes acaban de mencionar, el que había falta, y incluso de los que acaban de mencionar, Euler, que es un matemático de ilustración siglo XVIII, ¿listo? Yo creo que es el genio de las matemáticas y de la ciencia en general, que está hasta arriba y que es el menos conocido. Euler, de verdad, es un desperdicio que no se maneje tanto como Newton, como Einstein, como Darwin, pero Euler tendría que estar hasta arriba, tendría que ser tan conocido como nosotros, pero yo creo que es el genio menos difundido, menos estudiado fuera de los ambientes académicos en donde muchos de nosotros hemos estudiado a Euler, pero por desgracia la gente, el de la calle, por eso de alguna manera conoce, ha escuchado por lo menos a Einstein, a Darwin, a Newton, pero no a Euler, y esto me parece bastante injusto. Léanse la biografía de Euler, está muy presentar. Euler, entre otras cosas, aparte de un genio matemático de primera como ya mencioné, es el escritor de cualquier área, todavía hasta hace unos 20 años, que más había publicado. Júntense escritores, júntense políticos, periodistas, lo que ustedes quieren.
La persona en la historia que más ha publicado es un matemático, que se llamaba Euler. Justamente siguen editando sus obras, van como en el tomo 66, 77, están sacando los 88 tomos, porque están contando las datas, publicaciones, papers, etc. Entonces, hay un proyecto nacional, en Alemania, más que seguro, o Suiza, porque de Suiza, pero creo que es en Alemania, donde están contando todas las obras de Euler y van en el tomo 66. Faltan 80, o faltan unas 20 más o menos para terminar. Pero bueno, ese era Euler. Pero esto, ¿no? Se considera todavía mucho más precoz intelectualmente que los que acabo de mencionar. Y tuvo un poco de desarrollo de los 16 a los 20 años, sobre todo lo que trabajó en la álgebra moderna, que es donde se le conoce. Particularmente creó lo que se llama algunos problemas de teoría de grupos y trabajó en un problema histórico que era la solución de la ecuación de quinto grado. Todos ustedes conocen la solución general de las ecuaciones de segundo grado, que es la chicharronera. X igual a que menos b más b raíz cuadrada, menos 4ac sobre 2a, ¿no? Sobre 2a, ¿no? Híjole, siempre digo la chicharronera, nunca te olvidas, ya se me está olvidando. Pero bueno, esta es la ecuación, la solución general de la ecuación de segundo grado. Para llegar a la solución general de las ecuaciones de tercer grado, pasaron algunos de la ecuación de segundo grado, se conoce también desde la época griega clásica, y la ecuación de tercer grado tuvieron que pasar algunos siglos para que se tuviera una solución en el medioevo. Para encontrar la ecuación de cuarto grado fue a principios del Renacimiento. Y para encontrar la ecuación de quinto grado fue hasta bien entrado el siglo XIX. ¿Ya les sabes cuál es la solución general de las ecuaciones de quinto grado? ¿Sí saben? X pública o AX pública más BX cuarta más CX. O sea, las ecuaciones de quinto grado son las que tienen el exponente elevado al recíproco. Digo, un poquito para contextualizar. No por ustedes lo digo, sino por la gente que me está viendo por Zoom o que va a quedar grabado. ¿Cuál es la ecuación general de las ecuaciones de quinto grado? No me la digan de memoria, porque tal vez no vamos a hacer, pero un esbozo. Lo encontró a ver primero y lo encontró después calmado. No hay soluciones de la ecuación de quinto grado. Esa es la solución. Esa es la respuesta. Comprobada matemáticamente, encontrada matemáticamente. Entonces, hay soluciones de las ecuaciones de segundo grado, etcétera, pero la de quinto grado, algunas ecuaciones tienen soluciones, otras no tienen. Y eso es la respuesta. Pero esto no lo va a ver. Y Galois, Evaristo Galois. Y este libro trata de la vida de Evaristo Galois. Y ya les dije, precoz, una Francia convulsa a la primera mitad del siglo XIX, y su muerte, pues muy trágica. Muy trágica. Hay dos versiones sobre cómo falleció, por qué falleció en un duelo. La que utiliza, la que maneja Leopold Infield, que no es quizás la más precisa, puesto que este libro fue escrito en 1948, fue la primera gran biografía de Evaristo Galois, pero muy temprano, sin muchas fuentes que consultar como las que existen en la actualidad. Esto es interesante porque hacia el futuro tú puedes conocer mejor el pasado. El futuro puede cambiar el pasado. Y eso ha pasado por muchos grandes personajes de la ciencia, ¿no? De las matemáticas. Entre más dejamos pasar los años, pues más se acumulan evidencias y podemos modificar o entender de manera diferente la vida de los grandes matemáticos. Evaristo Galois aparece que le pusieron, como hacemos en México, un cuarto, se le pusieron una trampa y cayó redondito. Empezó a cortejar, esa es la versión que utiliza Leopold Infield, repito, hay otras versiones. Empezó a cortejar a una joven y aparentemente la joven tenía pareja. Entonces la pareja de la joven, de la chava, lo retó a duelo. Y como buen macho francés, principio del siglo XIX, pues aceptó el duelo. Pero aparentemente la persona que lo retó era un pistolero profesional, debido a que él era bastante revoltoso y empezaba a ser muy famoso. Dijeron, ¿no lo paramos ahorita o puede traer más problemas? Y en el duelo, le dieron un balazo. El padrino que estaba con él en el duelo, recuerden que había un padrino que veía justamente porque las reglas se cumplieran y por ver por el herido o el muerto después del duelo, no se quedó con él, se fue. Entonces lo dejamos solo en el campo. Por eso tiene toda la facha de una mexicana, y un carreta lo vio, lo levantó.
lo llevó al hospital, al equivalente del hospital, y ahí se nos elevó el buen de Valito Galván a los 20 años y 6 meses. Era un niño. De los pocos dibujos que se tienen que de él, se parecen a los niños héroes del secretario. Nos los ponen igualito. Era un niño de 20 años. ¿No saben qué eran ustedes los verdadero? A los 2 años después. Pero sí, a las edades de ustedes, él ya había hecho lo suficiente como para aprender las matemáticas sin que él supiera, desde luego, y se lean El elegido de los dioses. Creo que nada nos va a dar tiempo de hablar de los libros, así como vamos a hablar. Soy un fracaso como ponente. Hablo como ponente, como para decir quién. Les traigo otro libro histórico. Bueno, y entre otras cosas, según la clasificación que habíamos puesto, este libro es biográfico histórico, no trae ninguna ecuación. Nos habla de matemáticas, nos habla obviamente de mucha historia, nos habla de la Francia, repito, de principios del siglo XIX, pero no nos trae matemáticas. Pero consideremos que es divulgación de las matemáticas con un perfil histórico, ¿no? Ese es otro gran libro. Yo con este libro creo que es el mejor. El que alguien me dice, ¿cuál es el mejor libro que has leído de divulgación de las matemáticas? Yo diría El enigma de Fermat, de Steinman Científico. Este es el que regalaría. Alguien que me caiga bien. Al que me caiga mal, todos los que conozco, no. Sería quizás, todos son muy buenos, sinceramente, todos los que traigo. También tú me caes bien, por definición, por conclusión. Todo el mundo me cae bien, pero que me caiga muy bien. Este sería. El enigma de Fermat es el gran problema histórico de las matemáticas. El último teorema de Fermat particularmente. Voy a poner mis lentes. ¿Alguien sabe cuál es el último teorema de Fermat? Y durante 350 años, una buena cantidad de los mejores matemáticos de la historia trataron de resolver el problema y hasta finales del siglo XX, hace apenas 25 años, se pudo resolver. Todo el mundo conoce, desde luego, el teorema de Pitágoras, ¿no? Que nos clasificamos. Y eso es lo que nos preguntarían los extraterrestres cuando nos invadan para saber si somos seres inteligentes. ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? Claro, con las palabras que ellos escriben, es lo que tendremos que decirte, el cuadrado de una adyacente más el cuadrado de otra adyacente es igual al valor de hipotenusa, ¿no? Raza inteligente, ¿no? Es inteligente. Pues eso hay que saber, ¿no? Es parte de la cultura general, quizá. Mucha gente que se lo va a explicar. Lo descolocan. Pues el teorema de Fermat, el único teorema de Fermat, es una extensión del teorema de Pitágoras. Solamente que en lugar de que los exponentes se pueden llevar a 2, que están elevados a 3, 4, 5. A cúbica más B cúbica es igual a C cúbica. Hay 3 números. De tal forma que 2 de ellos elevados al cubo nos den un tercero al cubo. ¿Claro? El valor es muchísimo, ¿no? Las termas pitagóricas. ¿Cuál es la más inmediata? La primera terma pitagórica. 3, 4, 5. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. 16 más 9, 25. 10, 5 por 5. 3, 4, 5 para el cuadrado funciona. Ahora díganle la primera terna que se les ocurra al cubo. Se nos ve la hora nada más buscando. O bueno, a la cuarta. Para que te lleves el libro, tienen la terna al cubo. Para que me caigan bien. Se quedan viendo las dos con una mirada. ¿Cómo te llamas? ¿Jimmy? Yami, tiene la terna al cubo. Pues no lo van a encontrar. No existen. Ni a la cuarta, ni a la quinta, ni a la sexta, ni a la séptima. Pero vamos a estar toda su vida buscando ternas al cubo para que alguna de, con números exactos, con números ligeros, y no lo van a encontrar. Al cuadrado hay infinidad de ternas pitagóricas, pero al cubo, a la cuarta, a la quinta no existen. Y eso lo encontró intuitivamente, empíricamente Fermat. Y en una broma que le hizo a la historia, puso en el margen de uno de sus trabajos. En el margen. Ya demostré este teorema, pero no cabe en esta hoja. Terminó. Ahí se lo dejo. Eso fue en primera mitad del siglo XVII.
Entonces, también lo venían los grandes matemáticos, Newton, obviamente todos los ilustrados, y mucho menos la época moderna. Y cuando vieron que más fue el primer gran matemático, no, el último gran matemático no profesional de las matemáticas, porque se dedicaba a otras cosas. Y de manera, los fines de semana, así como nosotros nos pasamos en el TikTok, él estaba haciendo matemáticas. Fue el último gran matemático sin ser un profesionista dedicado a esa área de tiempo completo y con un sueldo. Entonces nos dejó esta broma y todo el mundo dijo, ¿cuál será la demostración de la que nos platica Fermat y que la hizo pero que no cae acá? Y 350 años para demostrar el último teorema de Fermat, que es, existen tres números elevados al cubo a la cuarta o más arriba que den la suma de dos de ellos igual al segundo, elevado a la potencia que ya platicamos. No existe, pero no se va a poder demostrar. Recuerden que en matemáticas se tiene que demostrar todas las afirmaciones de este tipo de manera lógica a partir de los axiomas o de lo que se tenga que ya se demostró a partir de los axiomas. Y 350 años. Y este libro es un libro de matemáticas, pero es un libro de aventuras también. De verdad. Nos habla de muertes, de amores, desamores, guerras, sangre, dinero. Toda la historia que hay detrás de los matemáticos que trataron de demostrar el último teorema de Fermat hasta que llegó André Wiles o Wiles, no sé cómo se llama, y que lo demostró en 1995, hace menos de 30 años. Pero de verdad, hay inclusive principios, les había cogido algunas partes de matemáticos que se estudian, que tienen que ver justamente con la demostración del último teorema de Fermat, pero vamos un poquito rápido. Pero por ejemplo, ya cuando Wiles, que el digno de una serie de Netflix, lo que hizo, él trabajaba en una universidad de Gran Bretaña y desde niño, en la década de los 70, encontró en un libro de matemáticas de la biblioteca de su pueblo el último teorema de Fermat. Y se enteró de lo desconcertante, de por qué llevaba 300 y tantos años sin poderse demostrar. Entonces, veía el libro, siendo niño, de esas historias que nos venden Netflix, pero en este caso tipo es real, él se dijo, yo voy a demostrar el teorema de Fermat, el último teorema de Fermat. Se hizo matemático pensando justamente que él tenía que entender muy bien todas las bases matemáticas para demostrarlo. Llegó a la universidad y sin decirle a nadie, se puso a trabajar en la demostración durante 7 años. Iba a los congresos con sus compañeros, se metía, daba clases, pero 6, 7 horas por día se encerraba a trabajar en el último teorema de Fermat, sin que nadie lo supiera. No se lo dijo a nadie, solo salió su esposo. Les digo, es una historia muy buena. Y un día salió su currículum en un coloquio de la universidad, les digo a todos, pues bueno, ya es hora de que sepan por qué tuve el semi-grado. Ahí estaba toda la comunidad matemática y les dijo, acabo de demostrar el último teorema de Fermat. Y unos, afínalo, o igual, es un charlatán, o se equivocó, porque no es un charlatán. Y las demostraciones matemáticas de este nivel no son para que todos se sorprendan porque se entienda la primera, como puede haber otro tipo como cuando hacía el Steve Jobs y presentaba su iPhone, y que todos empezaron a aplaudir y unos lloraban de emoción. No, las demostraciones matemáticas de este nivel es, aquí está la demostración, y todos oran, y se entierran 1 mes, 2 meses los interesados, y empiezan a revisar, para que justamente quede claro que está bien. Pasó 1 mes y le dijeron, tienes un error. Y el pobre Andrés, pues casi se fue, porque sí tenía un error. Se encerró 1 año más, aunque ya todo el mundo sabía, y todo el mundo decía, ¿será que el pobre puede corregir el error? O es otro que no histórico de alguien que llegó muy cerca de la demostración. Y durante ese año, ya había punto no del suicidio, pero de la depresión, por haber señalado académicamente, consiguió corregirlo, y a él se le debe la demostración del último teorema de Fermat. Y este libro es la historia de los 350 años hasta que llegó André Wiles. ¿Sí está claro? Esto es muy bonito. Cuando tengan la oportunidad, y no lean en general, cosa que no está mal, tal vez esté mal, pero no importa en este caso. Un tiempo, no te esperen en la vida, no te esperen en la vida de que, el fin de semana lo leo, o en las vacaciones.
o empiezo a leerlo después. Yo recomiendo a gente ya grande como ustedes que cuando vayan a comer, cuando vayan a dormirse, cuando estén solos, agarren y lean 2 o 3 páginas de un libro que crean que les puede interesar. Esta es una muy buena sugerencia. Es un muy buen libro, de verdad, extraordinario. Otra vez la palabra. Entonces, antes de irse a dormir, agarren 2 o 3 páginas y lean. La siguiente noche hagan lo mismo, 2 o 3 páginas. Pero no pospongan la lectura para una semana, unos meses. Eso creo que es un buen mal método. Eso quizás para algunas personas, pero para ustedes, pues voy a comer y estoy solo, ¿no? Pues saquen el libro. Lean 2 páginas, 3. Y cuando se den cuenta, se van a quedar clavados con la historia de lo que les está explicando el libro, que en este caso es el libro de las matemáticas, y después van a estar buscando títulos por su cuenta, indagando cuál es otro libro parecido, etcétera, etcétera. Esa es una recomendación que yo suelo dar. No, es que me la pueden prestar. Sí, claro. Deja ver que no tenga nada comprometedor, porque después llegan amigos a la casa y puedo ver tu libro, sí. Y encuentran fotos de cosas íntimas. Aquí lo único que tiene mis anotaciones de edad. Yo soy como mujer para poner anotaciones de imagen, pero no tengo su generalidad, por desgracia. Bueno, un tercer libro, y ya me voy de a 2 o 3 minutos por. Bueno, es que el otro también es muy bonito. A ver, me salto tantito, ¿no? Porque este es el segundo libro que yo recomendaría. Si me dicen, ya leí el primer libro de tu recomendación, ahora el que sigue. Pues la ecuación jamás resuelta, de Mario Lillo. Mario Lillo se escucha general romano, ¿no? Pero no es general romano, es alguien que todavía sigue vivito y coreano. Y el rumano, pues es el nombre latín. El rumano, recuerda que está emparentado con el español y con la lengua romance, y por eso tiene este nombre que se llama Mario Lillo, es el rumano. Y la ecuación jamás resuelta lo que estaba platicando hace ratito de las ecuaciones de 5º grado. Las ecuaciones de 5º grado encontraron su solución, encontraron la respuesta general a su solución hasta entrado la mitad del siglo XIX, entrado bien entrado el siglo XIX, por estos 2 cuates que ya lo conocemos, ¿no? Que es el niño de Chapultepec y el no tiene tanta facha de niño de Chapultepec porque tiene 27 años. De Evaristo Galván, que tiene la misma representación de nuestros héroes nacionales del siglo XIX, y este es Abel. Abel es apellido, noruego, no es un nombre, se llama Niels, una pronunciación Niels Abel, algo así, pero bueno, todo el mundo lo conoce como Abel. Y también tiene una historia, no sé si tan trágica como la de Galván, pero casi que llega. Entre ambos son los protagonistas principales del final para encontrarle a la ecuación, la solución a las ecuaciones de 5º grado, que es lo que trata eso. Y las ecuaciones de 5º grado tienen una aplicación, nos ayuda a entender algo muy padre de la naturaleza, que es la simetría. Siempre que hablamos de simetría o ecuaciones de 5º grado, siempre, casi todos los libros, bueno, no siempre, casi todos los libros, traen mariposas, porque son los ejemplos de la naturaleza en donde la simetría, por mi eje es clarísima, ¿no? Junto en la semana pasada compré otros 2 libros de matemáticas que hablan de simetría y ecuaciones de 5º grado y traen muchas mariposas, como que no hay otro ejemplo más claro, más bonito, más escrito sobre la simetría. Y la vida de Abel, que trata de un capítulo de esto, y otro capítulo trata de la vida de Evaristo Galván, más los otros temas que están alrededor de las ecuaciones de 5º grado y de la simetría. La vida de Abel era un joven pobre de Noruega. Nosotros en el imaginario entendemos Europa como rica en general, como países ricos, los países escandinavos, pero eso es algo relativamente reciente, ya entrado en el siglo XX. Antes no eran países tan ricos, inclusive comparados con otras partes del mundo. Y Abel era un joven pobre, sin muchos recursos, de una familia disfuncional, como la de nosotros, pero nosotros no somos famosos. Su madre era alcohólica, parece que se prostituía, su padre era alcohólico, y no había ni siquiera dinero para alimentarlo correctamente, para alimentarlo bien, y sufrió de anemia desde pequeñas edades, pero era un genio matemático. Y quienes se dieron cuenta de que era un genio matemático eran sus profesores de las escuelas donde iban.
vivió más o menos de bequitas que le ayudaban sus profesores, hasta que uno de sus profesores de bachillerato se dio cuenta que ya sobrepasaba su genialidad, porque él no sabía, porque le dijo, ¿qué cree el profesor? Ya encontré la solución de la ecuación de quinto grado. Y el profesor pues, dijo, bueno, puede ser, pero yo ya no entiendo qué es así, ya me sobrepasa. Entonces, le mandaron a un matemático danés, el más conocido, en aquella época Noruega pertenecía a Dinamarca, y él ya pudo hacer un viaje al centro de Europa, particularmente a Prusia, Berlín, y a Francia, a París, que era el grupo central, que eran los países donde se ganaban los grupos más importantes de matemáticos. Siguió con muy pocos recursos, fue con una beca que le había dado el gobierno noruego, que después tuvo que regresar, porque vio que ya no regresaba, que ya no regresó, se entregó al gobierno, pero le costó caro. Y en sus viajes a Rusia y a Francia, le fue de la regla. Se empezó a enfermar de una tosecita que mal lo diagnosticaron como una tos cualquiera, pero era tuberculosis. Y dejó papers por varios lados, particularmente en París, con los grandes matemáticos franceses del siglo XIX, que después si quieren adentrarse en cosas muy padres de historia de las matemáticas, ahí están los grandes matemáticos del siglo XIX, Cauchy, Lagrange, los matemáticos, Lagrange, Laplace, todos esos, es una historia formidable. Y con todos ellos medio convivió y dejó papers. No consiguió absolutamente nada, ninguna chamba. En uno de esos papers estaba la solución de las ecuaciones de quinto grado, uno de los grandes problemas históricos. Se regresa a Noruega, se compromete con una novia, creo que era danesa la novia, empieza a ponerse mal, la chica de Dinamarca trabaja en campitas dando clases, medio sobrevive, ya a los 27 años verdaderamente estaba tosiendo con sangre, y fallece antes de que se case. Y justo en las épocas en que fallece, en los días en que fallece, llegan algunas cartas de Francia diciendo, oiga, este cuate era muy bueno, ya le conseguimos unas partidas. No, pues ya que no se dejó, el pobre Abel. Y todo lo que había dejado, por lo menos el trabajo más importante que había dejado, se redescubrió 10 años después. Digo, la interpretación que tenemos de estos personajes, de que son los genios matemáticos, no es inmediata igual, ni durante su vida, sino muchos años después, cuando se empieza a reconocer todo. La de Evaristo Galois por su hermano, y la de Abel por muchos de sus conocidos. Y Cauchy, uno de los grandes matemáticos franceses, 10 años después se encuentra su cuenta. Dice, perdón, es que se me habían las propiedades de todos los que tenemos acá. Él lo dice. Pero bueno, entonces, Abel muere por tuberculosis vinculado a su pobreza, a su mala alimentación, a su falta de ropa para abrigarse bien durante los inviernos europeos. Y estos dos se consideran los grandes, los padres de la álgebra moderna, ¿no? Y él es Mario Lee, el autor. Este libro es bellísimo también, y es histórico, y ya tiene un poquito de matemáticas. Ya tiene ecuaciones, ya tiene figuras geométricas, ya ustedes que les gustan las matemáticas, por el área que están estudiando, quizás lo disfrutan un poquito más en este sentido, ¿no? Con fórmulas, figuras, teoría de grupos, y no solamente habla desde luego de las matemáticas involucradas sobre los problemas de los que habla el libro, sino que habla un poquito más cosas de matemáticas. Son buenos repasos de la historia de las matemáticas, si es que les gustan estos títulos. Voy al siguiente, a la Norbert Wiener. Sí, nos quedan unos 15 minutos, ¿verdad? No les dije, pero si tienen preguntas o comentarios, lo pueden hacer a cualquier hora, porque al final no vamos a tener tiempo. Voy a terminar justo al paso, pero cualquier pregunta o comentario, también lo pueden hacer desde luego. Norbert Wiener. Esta es la Norbert Wiener de grande, esta Norbert Wiener de niño, por si alguien lo dudaba. Y era un genio de las matemáticas también, ya entraba en el siglo XX. Y Norbert Wiener, entre otras cosas, estuvo vinculado a México, vino a trabajar a México, estamos hablando de los años 40, 50, del siglo pasado,
E inclusive hay algunos pasajes donde habla de algunos mexicanos y por eso lo publicó el CONACYT de México cuando el CONACYT publicaba Cosas Padres. Esto yo lo leí hace unos 30 años, ¿no? También muy parecido a las épocas en que leí El Elegir de los Dioses, lo recuerdo muy bien. Inclusive, ahorita que lo estuve releyendo para esta plática, pues me encontré algunas connotaciones que hice hace 30 años. Y una de ellas es un pasaje sobre un mexicano. Manuel Sandoval Vallarta, uno de los grandes físicos matemáticos mexicanos de la mitad del siglo XX, pero particularmente de la mitad del siglo XX, que trabajó con Einstein y con otros grandes personajes que todo el mundo ha escuchado. Norbert Weinstein se le considera el padre de la cibernética. Tomen entre comillas porque este tipo de títulos pomposos son muy vendedores y son el tipo de frases que utiliza la gente que quiere dar a conocer a alguien, ¿no? El padre de la... el padre de los chilaquiles verdes, ¿no? Todo el mundo va al restaurante del padre de los chilaquiles verdes, ¿no? Entonces, a él lo conoce como el padre de la cibernética, pero es un genio matemático. Y esta biografía está escrita en dos partes. La de infancia y juventud, que se llama Exprodigio, y esta, que ya es cuando está grande, que soy un matemático. Y la verdad, no solamente él habla muy bien escribe muy bien, escribe de forma deliciosa, y tiene una variante de este libro que también es muy interesante, que Bruno nos acaba de decir. Habla de matemáticas sin poner absolutamente ningún número. Pero empieza a explicar, por ejemplo, funciones integrandores, funciones familiares, y las explica con palabras. Entonces, es un muy buen ejercicio de cómo hablar de matemáticas sin utilizar números. Creo que este es el más representativo de los libros, en donde sí tiene contenido matemático, y sin embargo, no requiere utilizar números, ni ecuaciones, ni fórmulas, ni ningún otro símbolo matemático para poder hacerlo. Y aparte, pues es su vida apasionante. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX. Y dentro de la historia, a mí me ha gustado mucho la historia entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y desde luego las décadas antes y después, y él vivió justamente en esas épocas entre las guerras. Entonces, queda claro que todo lo que nos puede platicar de que convivió con los grandes matemáticos del siglo XX, estamos hablando de Poincaré, Hilbert, y desde luego los grandes físicos matemáticos, Einstein, Heisenberg, este gran matemático inglés que se llama Harvey, que no sé si ustedes ubiquen la película, El hombre que conoció el infinito, ¿cómo es la película de Ramanujan? El hombre que conoció el infinito. Yo vi esta película, vean, es una película muy bonita, para hacer películas es bastante bonita, y habla de la vida de un matemático indio, que sin ninguna preparación, pues también era gente autodidacta, y por ciertas circunstancias logró mandarle correspondencia con trabajo matemático a Harvey, que es el gran matemático de Inglaterra del principio del siglo XX. Y Harvey, pues impresionó y lo llevó a Cambridge, a Ramanujan. Y pues ahí siguió tratando de hacer un desarrollo matemático, pero ya más académico, porque todo lo que él hacía no estaba dentro de la academia, era muy intuitivo. Y ya cuando estaba en Cambridge, pues el trabajo de Harvey fue hacer que Ramanujan se hiciera más académico, que formalizara más todos sus trabajos y que no se fuera por la línea, porque al final de cuentas, todos los trabajos de investigación de ciencia, inclusive de matemáticas, son procesos de comunicación en donde nuestros pares, nuestros compañeros tienen que entenderlo. Entonces, en eso trabajó Harvey y él vivió y convivió con Harvey en Inglaterra y con otros matemáticos, no solamente de las grandes universidades inglesas. Recuerden que las dos grandes universidades inglesas pues, son Cambridge y Oxford, las históricas, pero también trabajó en Alemania, en la gran universidad alemana de Göttingen. No se publica nada más, pues no está la teoría, pero la gran universidad alemana de Göttingen, o sea, son tan buenas esas universidades, tan famosas, tan prestigiosas, tan importantes históricamente. Imagínense que desde la propia guerra, la Segunda Guerra Mundial, había un acuerdo entre alemanes, nazis e ingleses, en que los alemanes no iban a bombardear Göttingen, Cambridge y Oxford, y los ingleses no iban a bombardear Göttingen. Por eso, esas ciudades se mantuvieron históricamente intactas y las conocemos tal cual, o buena medida tal cual como fue en el medioevo,
Y mucha gente inglesa, muchos ingleses de la época, nacieron en Oxford y en Cambridge porque iban las familias de estos lugares para evitar los bombardeos. Entonces nació Stephen Hawking, ¿se acuerdan? Nació en 1942, Segunda Guerra Mundial. Nació en Oxford. Pues ahí es como un genio, nació en Oxford, ¿no? Claro, pues no, hermano. Porque siendo la guerra, ellos viven en Londres, y la familia luego vete a Oxford a dar a luz, justamente porque ahí no va a haber bombardeos, sino que hay ningún problema de este tipo. Entonces, los ingleses luego bombardearon Gotinga porque es una de las grandes universidades históricas de Europa y del mundo, y él trabajó en Gotinga, trabajó en Oxford, trabajó en Cambridge, y la verdad es que una vida apasionante. Les voy a leer, pero si quieren escriban a mis redes, les escaneo esta parte, los pasajes que habla de México, y particularmente los pasajes que hablan, les repito, de uno de los grandes históricos de la física mexicana, que es Manuel Sandoval Vallarta. El edificio del CONACYT, el viejo edificio del CONACYT, se llama Manuel Sandoval Vallarta, en la Ciudad de México, justamente por el personaje que le estoy diciendo. Y él trabajó con Manuel Sandoval Vallarta. Entre otras cosas, dice, mi estudiante mexicano, algo así, dice, Manuel Sandoval Vallarta le pedía ayuda para resolver un tipo de ecuaciones muy particulares, ¿no? Dice que entre otras cosas, porque los papers que nos llegaron estaban en francés, y yo no hablo francés, pero Manuel Sandoval Vallarta sí. Y ya empieza a hablar un poquito más de él. Y después hay un capítulo completo donde habla de su estancia en México. Sabiendo que nos queda poquito tiempo, les digo, grosso modo, que eran los otros libros que les traía. Hay unos grandes divulgadores de las matemáticas históricas. Creo que están más tarde. Uno de ellos es Martin Gardner, que como pueden ver, falleció en 2010, ya falleció hace algún ratito, pero parte de su trabajo lo hizo a finales del siglo XX, del siglo pasado. Y está de los 70s, 80s, 90s del siglo pasado. Él es el gran divulgador de las matemáticas, Martin Gardner. Casi cualquier cosa que encuentren de él, yo traigo ahorita de los enigmas del robot Parcel, casi cualquier cosa que encuentren les va a gustar. Es muy del estilo de problemas matemáticos, acertijos, o sea, pero no triviales. No tiene absolutamente nada de trivial. Son 18 problemitas matemáticos, tipo acertijos, con ecuaciones, con geometría, con teoría de grupos, en donde, si a ustedes les gustan las matemáticas, como pasatiempo, cada uno de ellos les puede llevar 2, 3, 4 semanas para resolver. Es muy, muy bonito. Es muy bonito. Si quieren, cuando den clases, si quieren fregar a sus alumnos, ya les que resuelvan un modelo para que aumenten algún punto de su calificación, cosa que no van a poder hacer. O fíjate. Así como digan a los 4 grandes genios de las matemáticas y a nadie le regalan el libro. Es lo mismo lo pueden hacer con esto, donde no, difícilmente, porque son muy buenos libros, son muy buenos libros, y el cuate le pensaba muy bien a lo que hacía, o investigaba bien, porque Martin Gardner no era matemático. Esta es una de las cosas más interesantes. Creo que era periodista y psicólogo, pero le gustaban las matemáticas de forma intuitiva. Y se dedicó a escribir muchísimos libros de divulgación de las matemáticas. Entonces, si quieren conocer algo del gran matemático, del gran divulgador de las matemáticas de finales del siglo XX, es de Martin Gardner, ya hay mucho. Y el gran divulgador de las matemáticas del siglo XXI es Jan Stewart. Martin Gardner es norteamericano, Jan Stewart es inglés. Pero casi todo lo que ha hecho Jan Stewart es en el siglo XXI. Y prácticamente lo que encuentran también es de primera. Yo les traje de que se llama Mentes Maravillosas. Y tiene un formato distinto de divulgación de las matemáticas que lo que podemos encontrar en la mayoría de los libros. Lo que hacen en Mentes Maravillosas es que habla de, creo que 20 y tantos matemáticos famosos. ¿Sí? Hacen 1000 biografías de cada uno de ellos, nos habla de, obviamente, el contexto histórico, los problemas matemáticos que abordó, cuáles resolvió, cuáles no pudo resolver. Estamos hablando ahora sí de todos los matemáticos que estamos platicando hoy. Aquí lo pueden ver. Están hechos todos estos, el diseño de la portada está hecho con puros números. Cada uno son números, del 0 al 9. Y pues quedaron los padres, ¿no? Arquímedes, Newton, Isaac, Gödel,
Ya como yo veo, antes yo esperaba de completitud. Bueno, eso lo porque el problema de completitud es una pasada mental, así como si estuvieran drogados. Yo nunca me he drogado, por supuesto, pero me ha costado. Pero el problema de completitud de Gödel es, digo, ya analizar la detalle es muy complicado, cosa que yo no puedo ya. Pero entenderlo es verdaderamente perturbador porque modifica verdaderamente todas las matemáticas como se entendían. Y tuvo problemas de esquizofrenia y de depresión ya de grande. Vivió también, tuvo problemas con el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Se fue a vivir a la misma ciudad donde vivió Einstein, a Princeton, Nueva Jersey, New Jersey, y estuvo trabajando en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Y fue muy amigo de Einstein, los dos genios de primera, por supuesto, los dos de la materna alemana. Entonces no se saben mucho sus conversaciones porque muy poquitos hablaban alemán y ellos dos hablaban mucho en alemán en los pasillos, en los cubículos, en sus caminatas. Einstein se murió mucho antes que él, Einstein se murió en 1955 y Gödel, pues ya siendo un viejito muy respetado, se quedó solo y con sus problemas de esquizofrenia y depresión, creyó, se imaginó que su esposa lo estaba envenenando con la comida y dejó de comer y se murió. Era una misión, esa otra, dejar de comer. Se suicidó, entre comillas, porque dejó de comer pensando que lo estaba envenenando particularmente a su esposa. Pero bueno, eso lo ya lo decimos. Y lo que hace aquí, ya ritual, es platica la mitad de cada capítulo de cada personaje, de su vida ahora, y la otra mitad de su, perdón, de tu vida, la mitad, y la otra mitad de tu obra, con números, ecuaciones, etcétera, etcétera. Entonces, este es un libro más completo en este sentido. Si quieres saber el chisme sabroso, preparador, ganador, ya lo escucharán. El chisme es vida, ¿no? Pero la competencia. Y la otra parte es de números, de sumas. No un nivel universitario complejo, ni mucho menos, pero creo que este les podría gustar a todos ustedes. Este es muy bonito. Habla de 20 y tantos personajes de esta forma, mitad y mitad cada uno de los capítulos. Este lo noto también a mentes maravillosas. ¿Y qué hora es? Para no pasarnos, por favor. 10:59, nos queda un minuto. ¿Qué hacemos en un minuto? ¿Qué se puede hacer en un minuto? ¿Perder el tiempo, 30 segundos? Los innovadores. Los innovadores. Gracias. Libra Tatazo. Libra Tatazo. Walter Isaacson es historiador y literato, hombre de letras de Inglaterra, inglés. No es internacional, norteamericano, aunque creo que estudió en Inglaterra. Y no es un hombre de ciencias, porque ha formado en física, matemáticas, no. Es historiador y escritor. En dos carreras, sí, norteamericano, y estudió en Harvard, en el Estado Unido del noreste de Estados Unidos. Y tiene una serie de biografías, yo creo que unas 8 que son de primera. Él, por ejemplo, ¿no? Tendría que ser analizado ya en algunas facultades de ciencias, de matemáticas, de física, de literatura, porque tiene suficientemente caso, pero tiene una obra muy vasta como para ya analizar qué es lo que ha hecho Walter Isaacson, que son los grandes sectores de ciencia, de educación de la ciencia de la actualidad. Aquí sale Walter Isaacson cuando estaba joven con Steve Jobs, porque a él se le debe a Walter Isaacson la mejor biografía de Steve Jobs, justamente donde sale, yo tengo la versión donde es una foto de casi rostro completo de la portada de Steve Jobs con un fondo blanco, que es de donde se basaron las películas que sacaron posteriormente 2008, 2009, 2010 de Steve Jobs, ya posterior a su fallecimiento. Y si más o menos comprenden o han visto cuál es la personalidad de Steve Jobs, pues él era muy sangrón para aceptar a cualquiera y para comprar algo, por decirlo, ¿no? La casa de Steve Jobs, dicho por Walter Isaacson, no tenía muebles. Solamente la cocina tenía una mesa con 2 sillas. Dice, uno entró a la casa de Steve Jobs, del multimillonario, decía que estabas a encontrar los cuadros aquí de Van Gogh y unos muebles del diseño más sencillo, que no tenía nada. Porque nunca a Steve Jobs
le satisfizo ningún mueble intelectualmente como para comprar. Dijo, no, yo no esto no me merece estar en mi casa. Y antes de fallecer, ya cuando sabía que tenía cáncer terminal, le dijo a Walter Isaacson, reconozco que eres el mejor escritor de divulgación y vete a vivir conmigo o a convivir conmigo 3 meses o el tiempo que me quede de vida para que escribas mi biografía. Yo te voy platicando lo que me hagas preguntas. Entonces, en cierta medida, reconoce que este cuate era el mejor, Steve Jobs. Y durante 3 meses convivieron y Steve Jobs de ahí publica su biografía. Por eso es la mejor biografía de Steve Jobs. Convivió con él justamente para entrevistarlo. Otro libro de primera es la biografía de Da Vinci. En realidad, todos los libros de Walter Isaacson son una de listas, como está escrito. Hace investigaciones de primera. Para este libro, yo creo que tiene unas 1000 biografías consultadas. Aparte de que para escribir de Da Vinci se fue a Italia a vivir, se va al Museo de Roma, a toda una investigación muy, muy profunda. Y este lo leí hace unos 6 meses y la verdad me impresionó. Y de este pude verles hablar hoy o en general en los cursos que suelo dar, pero después leí de los innovadores y este sí es de matemáticas. Sobre todo, es la historia de la computación. Cuando nos hablan de la historia, en general, generalmente nos hablan de la historia de la política, de las guerras, no, en México estuvo la reforma, la independencia, la reforma, la revolución, y no sé, como que la historia son esos temas nada más. Pero desde luego hay muchas historias detrás que te conocen poco. ¿Cuál es la historia de México si lo vemos desde la perspectiva de los deportes, por ejemplo? Nunca nos las cuentan, ¿no? Pero hay una historia del país, si la analizamos desde el punto de vista de los deportes. Si la analizamos desde el punto de vista de la ciencia, también hay historia. Si la analizamos desde el punto de vista de las matemáticas, también. Pues la historia que nos cuenta en los innovadores es la historia de buena parte del mundo vista desde la computación. Y es una historia que se conoce muy poco. Y está lleno de matemáticos, y ahora sí vale la pena la aclaración, no es por el lenguaje inclusivo, de matemáticas, de mujeres que estudian matemáticas. Porque buena parte del desarrollo de software del mundo, sobre todo desde el siglo XIX y el siglo XX, fue hecho por mujeres, y no se conoce esa parte. Hasta que llegó Steve Jobs, Bill Gates, Wozniak, y tienes los 4, ¿no? De todas, 2 y 2. Bueno, hasta que llegaron esos 4, el software empezó a convertirse en un trabajo propiamente de hombres. Pero antes de ello, el trabajo de desarrollo de software dentro de las computadoras, dentro de la computación, era hecho mayormente por mujeres. Y él reivindica ese trabajo. Entonces, este libro, que por lo menos hay unos 200 personajes de los que trata, unos 40 o 50 son mujeres. Y las vidas están increíbles, matemáticas. Todas ellas, casi todas ellas, algunas ingenieras, y por supuesto matemáticos, ingenieros. Pero los innovadores es un libro delicioso, escrito de primera por un escritor, también por un historiador, pero un cuate que quizás sea uno de los mejores divulgadores de la ciencia y de las matemáticas en la actualidad. Pues bueno, ahí le dejo. Tampoco es que haya faltado mucho. Y aquí donde yo me muevo, en el Facebook platico de libros, platico algo de reseñas, algo de matemáticas, ciencias en general. En Instagram apenas estoy agarrando la onda, no sé mucho de... Quizás aquí me muera con las redes sociales cuando me han dicho que ya se tiene que mover en TikTok, ahí ya no sé, ya no sé de verdad. Estoy por dar un curso de divulgación de la ciencia, ahí en mis redes pueden encontrar la invitación bien. Y yo me dedico especialmente, como te digo, a leer y a practicar divulgación de la ciencia escrita y eso en clases, y consumo cualquier libro que me caiga interesante, lo leo y después lo chismeo porque me arden las ansias para contarlos a otros, como cuando uno va a un restaurante y te ponen una pancita riquísima. Y antes, ¿sabes? Yo le puedo preguntar a mi hermana, a mis hijos, a mi mamá, de que aquí hay una pancita riquísima que tienen que ver. Por lo mismo me sucede con los libros, cuando los leo, digo, esto lo tienen que saber otros. Y esto es algo que me hace dormir. Pues bueno, muchas gracias. Si tienen preguntas, pues una vez, y si no, mi libro.
Cuéntalo. Lean este libro. Si no se quiere llenar tanta información, bueno, tantos datos que lean este libro. A ver. ¿Qué es lo que más me gusta al momento de enseñar matemáticas y por qué? Los temas que más me gustan, las matemáticas. No, más claro. Por curiosidad. Enseñar es diferente que leer en todo caso, pero te respondo las dos cosas. Te voy a decir no tanto responder porque no te preguntan nada. Eso tomen ahí como punto de vista. Entonces lo aprendí a Manuel Freire, que dice, como no entendí, pero no te voy a comentar lo que dice, yo le doy por curiosidad. De verdad, he hecho algunos ridículos en los cafés donde nosotros están en Matepec, vamos a ver si se van a ir. Pero en algunos cuando me pongo el parque, los cafés, digo, tengo más o menos en la vida intento de leer 1 hora y media de los diarios. Y, o sea, me emociona tanto que he hecho el ridículo de empiezo a la guitarra y yo entiendo esta vida en el español, pero bueno. Pero leo con curiosidad, porque me emociona, me apasiona, de verdad, ya se me ha dicho. Pero si te dedicas a analizar los libros, no pierdes esta parte de la emoción, del gusto. Digo, no, o sea, los leo, me apasiona y luego yo los empiezo a clasificar a qué pertenecen, porque todo lo que ya suelo hacer. Pero leo por curiosidad, O sea, todos estos signos sabrosos que medio les compartí, para mí son parte de la vida, ¿no? De mi vida. Y ahora, cuando doy clases de matemáticas, que tiene rato que no doy clases de matemáticas, pero sí tengo varios libros escritos de matemáticas. Siempre que trato, que abordo las matemáticas, me dedico con ellas. Yo soy físico de formación. Desde luego, desde la carrera de física es una buena carga de matemáticas. Pero cada que regreso a las matemáticas, no solamente son bonitas, son útiles con todos los servicios. Deberían poner una palabra a las matemáticas, tanto cuando enseñas, tanto cuando escribes, tanto cuando hablas de ellas en conferencias como esta. Muchos que son enigmas. No sé, está muy cargada la palabra, pero no se tiene algún sinónimo. Pero las matemáticas son extrañas. Son enigmáticas. A mí me perturba cuando, por ejemplo, el último teorema de la incompletitud, ¿verdad? Cuando lean un poquito en el nivel que ustedes consideran, hay muchas explicaciones muy buenas en la red. Sí te queda, güey, sí es cierto. Estos son las matemáticas. Las matemáticas, al parecer, no están autocontenidas. Parece que hay una falla en las matemáticas. Y cuando consideran esas cosas, como en el último teorema de Gödel, te perturban. Yo creo que por eso me acerco a las matemáticas. Aunque desde luego como profesor yo tengo que cumplir, por ejemplo, planes de estudio, programas, etcétera, ¿no? Pero yo siempre complemento las clases de física que puedo dar a la facultad cuando me invitan con cosas de divulgación porque es lo que apasiona. Entonces doy clases de, no, pues sí, la energía es igual a un medio de la masa por la velocidad cuadrada, y sacan la energía porque están notando, y siempre me divido, siempre termino pensando en libros y cosas así, ¿no? Pero bueno, todo puede ligar, no sé si te lo respondo. Sí, bueno, ahora estabas hablando de mates y matemáticas, como si fuera algo bastante similar. Digo, John Conway. Mates y matemáticas, como algo igual. John Conway siempre los separaba, entonces no sé, es algo intencional o si encuentras esa diferencia. No, es la primera vez que alguien me lo hace. Para mí era que no, pero no. Mates porque aquí le decimos en el barrio, ¿no? Mates. Y matemáticas son acá, pero no sé qué lo voy a dejar, pero digo para ti que ¿dónde vienes? Sin ninguna intención, o sea, no sí, yo como decía que mate es la que te enseña en la escuela y matemáticas realmente lo que se explora, como él hablaba usualmente de matemáticas, juegos, ya. A mí me pagan por jugar en la universidad. Ya, ok, no, sí, lo voy a leer, gracias por la cita, le gusta el poco, pero no, yo lo pensaba como si no le llamaba. Por medio del conocimiento. No, hombre, gracias a ti. ¿Pregunta o comentario? Bueno, pues muchísimas gracias, ¿no? Ya terminaremos con esto.
Por el nombre de la Universidad de Anáhuac y la licenciatura en Historia, les queremos entregar el siguiente reconocimiento por haber impartido la conferencia 1+1+2+3+5, inolvidables libros de la divulgación matemática, como parte de las jornadas actuariales de este año. No sé por qué. Muchas gracias. Ojalá nos veamos pronto. Esto es muy bien, hasta luego. Gracias. Muchas gracias por los regalos. ¿Aquí tú? Sí. Claro. Exacto. Saber qué tal. Voy guardando las cosas. Nos vemos. Tiene muchas cosas en el poder. No, hombre. Siempre traes así como 10. Oigan, me espero. Siempre traes un buen. Ni modo. Pero bueno. Algún día sí voy a tener tiempo suficiente. Ojalá. Nos vemos. Cuídense mucho. Nos vemos. Bueno, usted ya va a platicar de botella. No, quiero dar chocolate. Antes de que se vaya.